Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo video de conceptos previos sobre funciones. En el video anterior integramos el concepto de producto cartesiano, relaciones y diagrama sagital. En este video en particular miraremos el concepto de función, por qué algunas relaciones establecen funciones y otras no, y qué relación tiene el producto cartesiano con el plano cartesiano para conjuntos infinitos. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Leamos el concepto de función. Una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A uno y solo un elemento de otro conjunto B. Una forma de representar una función es mediante un diagrama sagital en el cual se representan dos conjuntos, uno para el conjunto A y otro para el conjunto B, y un grupo de flechas que representan la relación entre sus elementos. Ya, entonces, con esta definición de funciones, recuerda que, según lo que acabamos de escuchar, ¿qué es una función? La función es una relación, ¿ya? Es decir, vamos a ver si estas relaciones establecen funciones. La función es una relación, pero que tiene una característica en particular, que es una relación donde todos los elementos del primer conjunto se relacionan con un único elemento del segundo conjunto. Y aquí hay dos palabras que son claves en la función, que tiene que ver con el todos, y con un único. Todos los del primero y con un único elemento en el segundo. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, la relación es una función. Entonces, veamos acá. Nosotros tenemos acá 5 relaciones desde A hasta B, que eran conjuntos finitos. Entonces vamos a ver si estas relaciones establecen funciones, ¿ya? Veamos, la relación R1, que decía que el primero tenía que ser mayor que el segundo, veamos su diagrama sagital. Entonces la pregunta es, ¿tenemos todos los elementos del primer conjunto relacionados? No, porque resulta que solamente el 3 se relaciona con el 2, el 1 y el 2 no se relacionaban. Por lo tanto, como no son todos, esta relación no es una función. ¿Qué es una relación? No, se establece como una relación, pero esta relación no alcanza a ser función. Entonces uno dice aquí, esta relación no es función. ¿Cómo yo puedo establecer si una relación no es función? Mediante su diagrama sagital, todos los elementos tienen que estar relacionados y todos con un único. Y en la parte, en su forma, por extensión, tienen que tener pares ordenados donde estén todos los primeros elementos, ¿ya? Pero ahí vamos a hacer después una ejercitación. Esto no es una función, ¿ya? Veamos la relación R2. La R2, que decía que la suma tenía que ser par, ¿están todos los elementos relacionados acá? No, porque el 1 y el 2, perdón, el 1 y el 3 no se relacionan con ningún elemento en B, solamente el 2 se relaciona. Por lo tanto, como no son todos los elementos, entonces R2 no es función tampoco. ¿Y qué es? Es una relación nada más, pero que no alcanza a ser una función. Esto no es función, ¿ya? Veamos qué pasa con R3. R3 decía que el primero tenía que ser menor que el segundo. ¿Están todos los elementos relacionados? Sí, están todos, cumple la primera condición. Pero todos los elementos se relacionan con un único elemento en B. A ver, el 1 se relaciona con el 2, con el 4 y con el 6. Por lo tanto, el 1, si bien está relacionado, tiene más de un elemento con el cual se relaciona. Entonces, no se cumple que sea único. Por lo tanto, esto no es una función. Si bien se relacionan todos tienen que estar relacionados con un único elemento. En el diagrama sagital, ustedes pueden observar que se establece una función cuando aparezca solamente una flecha. Si desde el 1 aparece una sola flecha, una flecha por cada uno de estos elementos sería función, pero en este caso no es una función. Están todos, pero no es único. Veamos qué pasa con R4. R4 era un criterio y decía que el producto era menor o igual que 6. ¿Están todos relacionados los del conjunto A? Sí, están todos relacionados. ¿Y están todos relacionados con un único elemento? Al 3 sí, el 2 también. Ah, pero el 1 no. El 1 tiene relación con el 2, con el 4 y con el 6 bajo esta relación R4. Por lo tanto, como son todos pero no es único, entonces esta relación no es función. No es una función.
porque no está cumpliendo la condición de ser único, ¿ya? Y finalmente, veamos qué pasa con R5. R5 decía que el segundo tenía que ser el doble del primero. Ya, veamos. Diagrama sagital. ¿Están todos relacionados? Sí, están todos relacionados. ¿Y todos los elementos tienen un único elemento con el cual relacionar? También, porque resulta que el 1 se relaciona solamente con el 2, el 2 con el 4 y el 3 con el 6. Están todos y es único. Por lo tanto, esta relación sí es una función. Esta relación es función. Hablar del doble, y por eso después van a aparecer esto sí es una función. Cuando nosotros calculamos el doble, el criterio de el doble establece necesariamente una función porque todos los elementos tienen un doble y ese doble es único, ¿ya? Por lo tanto, hablar del doble es una función. Lo mismo va a pasar con el triple, el cuádruplo, pero más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, para poder determinar si una relación es una función, todos los elementos tienen que estar relacionados con un único elemento en el segundo. Entonces, esta R5 sí es una función, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, te voy a presentar algunos diagramas sagitales y de manera rápida vamos a establecer si esos diagramas sagitales son funciones o no. Y recordar que aquí estamos trabajando con conjuntos finitos. Entonces la pregunta es después, ¿qué sucede con los conjuntos infinitos? ¿Ya? Ya, te voy a presentar aquí una ejercitación sobre el concepto de función con diagramas sagitales, que es lo que tenemos a continuación. Entonces, volver a recordar que una función es una relación, ¿ya? Pero que tiene la característica de que todos los elementos del primer conjunto se tienen que relacionar con un único elemento del segundo. Entonces partamos con R1. Tengo el diagrama sagital, entonces yo pregunto, ¿están todos relacionados? Sí. ¿Todos están relacionados con un único elemento? También. Por lo tanto, esta relación R1 entonces va a ser una función. Entonces, esto sí es una función. ¿Ya? Vamos a poner una carita feliz a esto. Veamos la segunda. Esto que está acá es una relación. ¿Están todos relacionados? Sí, todos están relacionados. A todos les sale una flecha. ¿Todos con un único elemento? Sí, porque todos tienen una única flecha. Por lo tanto, esto también es una función. ¿Ya? Esto sí es una función. ¿Ya? Veamos la R3 que tengo acá. ¿Están todos relacionados? Sí, a todos les salen flechas. ¿Están todos relacionados con un único elemento? No. Fíjate que el 3 tiene dos flechas. Por lo tanto, el 3 no se puede relacionar con más de uno. Entonces, esto es solamente una relación y no alcanza a ser una función. No es una función. ¿Por qué no es una función? En el colegio siempre nos pedían justificar. No es una función porque el 3 se relaciona con más de un elemento. Veamos con R4. ¿Están todos relacionados? Sí. ¿Todos se relacionan con un único elemento? También. Por lo tanto, esta relación es una función. Aquí, este caso en particular genera de repente harta confusión, porque si ustedes se dan cuenta, todos están relacionados con el mismo elemento, pero eso no implica que no sea función. Dejará de tener otras características, pero sí es una función porque nos tenemos que fijar siempre en el primer conjunto. Todos y todos con un único elemento. ¿Ya? Veamos la relación R5. ¿Es una función R5? A ver, ¿están todos relacionados? No. El 2 no tiene flecha, por lo tanto ya dejó de ser función. No es función. No es una función. Y la última relación, que es la relación número 6 que tenemos acá, tenemos el primer conjunto está formado por 1, 2, 3 y 4. El 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con nadie. Como no se relaciona con nada, entonces esta relación no es función. Fíjense que entonces las dos palabras claves para establecer si una relación es o no función es todos los elementos del primer conjunto y todos con un único. Todos y único. Esas son dos palabras claves para entender si una relación establece o no una función. ¿Ya? Lo que te voy a presentar a continuación, porque aquí hemos trabajado con conjuntos finitos,
es qué sucede con el producto cartesiano para conjuntos infinitos y de qué manera nosotros vamos a representar esta cantidad de elementos. Ya, y para terminar este video de conceptos previos, porque esta es la base para entender todo lo que viene después, que son ya propiamente tal las funciones, porque ya entendimos lo que es una función. La función es una relación, ¿ya? Que tiene esta característica. Pero obviamente al ser una función cambiamos, ¿cierto?, todos los nombres, etc. Pero quiero que entiendan y que puedan observar esto de qué vamos a hacer o cómo vamos a representar el producto cartesiano cuando trabajamos con conjuntos finitos. Dentro de los conjuntos finitos nosotros conocemos el conjunto de los números naturales, los números cardinales, que son las naturales más el cero, los enteros, donde aparecen todos los enteros negativos, los racionales, donde aparecen los números decimales finitos, infinitos periódicos y semiperiódicos, los irracionales, que son los decimales infinitos no periódicos, como las raíces inexactas, el número pi, el número phi, el número e, y la unión de todos estos conjuntos de los racionales con los irracionales forman los reales. Recuerden que n sub 0 y z son racionales, están dentro de un conjunto, más los irracionales formamos los números reales. Entonces, quiero que te imagines que nosotros vamos a tener un conjunto infinito de elementos, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de un diagrama sagital. Nosotros vamos a trabajar con todos los números que hemos conocido hasta el momento, son los números reales. Entonces vamos a tener aquí todos los números reales, ¿ya? Entonces la pregunta que uno hace es, ¿cuántos números reales tenemos? Bueno, infinito. Entonces vamos a imaginar que aquí vamos a tener un conjunto infinito de elementos, ¿ya? Y resulta que vamos a relacionar esos infinitos con infinitos elementos. Infinitos elementos. Y vamos a establecer ahora el producto cartesiano R cruz R, ¿ya? ¿Y qué significa establecer este producto cartesiano? Significa que todos los elementos de los reales los vamos a relacionar con todos los elementos de los reales. Entonces, imagina lo siguiente, tratemos de imaginar esto. Tratemos de imaginar que nosotros aquí en este conjunto tenemos los números naturales, todos los que sirven para contar, todos los que conoces. Le agregamos el 0 y formamos los cardinales. Tenemos los números negativos, enteros, ¿ya? Tenemos los decimales, todos los decimales finitos, los infinitos periódicos, los semiperiódicos. Tenemos las raíces inexactas, vamos a tener al número e, al número phi y al número pi. Entonces tenemos infinitos números. Y estos infinitos se tienen que relacionar con positivos, negativos enteros, el cero, decimales finitos, infinitos periódicos, semiperiódicos, raíces inexactas, el número pi, el número phi, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el R cruz R, que es el producto cartesiano, entonces yo voy a tomar un elemento de aquí, uno solo, y lo tengo que relacionar con todos los elementos del conjunto de los números reales. Todos. Es decir, voy a tener infinitos pares ordenados aquí. Y pensemos que después debemos considerar otro elemento de los reales. Tanto color aquí. Aquí. Vamos a considerar otro elemento de los reales y vamos a tener que relacionarlos también con los infinitos elementos de los reales. Entonces nuestro producto cartesiano va a tener infinitos elementos, porque en el fondo todos los reales los tenemos que relacionar con todos los reales para establecer este producto cartesiano. Entonces la pregunta es ¿cómo lo represento? ¿Ya? Ya vimos que el diagrama sagital, la verdad es que no es muy práctico. No es muy práctico. Hacerlo por extensión, ¿ya? Es decir, nombrar todos los elementos, pensemos que son infinitos elementos, por lo tanto tampoco es muy práctico hacerlo. Entonces, lo que aparece es que para poder representar todos estos pares ordenados que son infinitos, nosotros lo que hacemos son dos líneas, una vertical y una horizontal, aquí, esta es una horizontal, donde tenemos una recta numérica de todos los números reales y una recta vertical donde también tenemos los números reales. ¿Ya? Acá y acá, donde estas rectas se intersectan aquí en un punto que llamamos el origen. ¿Y cómo se llama esto que tenemos acá? Bueno, tú ya lo conoces y se llama plano,
¿Y cuál es el apellido? Plano cartesiano. Cartesiano. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ubicar los elementos del producto cartesiano. Entonces, para terminar esto, yo quiero que entiendas que cuando nosotros hacemos esto, marcamos un punto, este punto tiene dos coordenadas. Una letra A, que pertenece a los reales, y una letra B, que también pertenece a los reales. Entonces tengo este par ordenado A, B, que es un elemento que pertenece al producto cartesiano R cruz R. ¿Ya? Entonces el plano cartesiano lo vamos a utilizar para de alguna manera ubicar todos los elementos de este producto cartesiano, y fíjate que las funciones van a ser criterios, un criterio que me va a permitir seleccionar algunos elementos del plano. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Que quizás este criterio nos va a permitir, por ejemplo, seleccionar este punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto y ese, por ejemplo. También va a haber quizás un criterio que nos va a permitir seleccionar, que yo creo que ya entienden lo que estoy haciendo acá, ¿sí? También quizás va a haber un criterio que nos va a permitir seleccionar, ¿ya? Y también quizás va a haber un criterio, para terminar, que nos va a permitir quizás seleccionar, ¿ya? Y entonces, de aquí en adelante, vamos a empezar a trabajar ahora el concepto de función, ¿ya? En el próximo video vamos a mirar conceptos básicos de funciones, porque cuando es una función ya empezamos a cambiar. Vamos a hablar de las X, de las Y, de las F, las G y las H, y de ahí en adelante vamos a empezar a aplicar funciones y vamos a conocer estas cositas que son las gráficas, porque básicamente las gráficas nacen porque son criterios de selección. Entonces, para entender un poco, cuando tenemos un producto cartesiano entre conjuntos infinitos, tenemos infinitos pares ordenados, y su representación va a ser este plano, llamado plano cartesiano, ¿ya? Así que te voy a dejar invitado para mirar el próximo video, donde ya vamos a partir, estos eran conceptos básicos de función y conceptos previos, donde ya vamos a partir con el video propiamente tal de funciones. Hemos comprendido que una función es una relación, pero ¿qué ocurre con las relaciones cuando se transforman en funciones respecto de sus elementos? En el siguiente video te voy a presentar la definición formal de función y cómo sus elementos empiezan a cambiar de nombre. Vamos a empezar a hablar de dominios, recorridos, codominios, preimágenes, imágenes y cómo aplicar una función para poder representarla en el plano cartesiano. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video. Si no se han suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo virtual y fraterno a la distancia y que se encuentren todos y todas muy bien.